Ahí estamos. Muy bien, buenos días, bienvenidos, el señor expositor, don Pablo Duncan Lynch, la profesora Marieta Castro, quien es partícipe de esta organización, de toda esta actividad importante, a los estudiantes. También es un gusto tenerlos aquí, esto es para ustedes, vamos a estar haciendo más actividades y más charlas para que las aprovechen. Este tema es muy importante, sobre todo en la época que vivimos. Bueno, yo diría que la historia humana está compuesta de crisis, pero han variado un poquito el tipo de crisis, y estar listo siempre es importante, y la comunicación es muy efectiva para hacer que las cosas fluyan un poco más fácilmente. Voy a leerles un resumen de nuestro expositor. El señor Pablo Duncan Lynch es socio director para Centroamérica de CLC y parte de la Mesa Mundial de Socios y Directores de Llorente y Cuenca, consultora líder en comunicación, asuntos públicos y prensa desde, donde asesora en comunicación estratégica, asuntos públicos y política, empresas como Facebook, Diageo, Cargill, Airbnb, Fortinet, MSD, Mastercard, Grupo Cineros, entre otros. Es consultor y articulista de importantes medios de comunicación como Latin America Advisor y Mercados y Tendencias de Centroamérica. Cuenta con maestrías en comunicación corporativa de la Universidad de Barcelona, en ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica, en economía aplicada y en derecho de la Universidad de Castilla de la Mancha de España, y especialidades en estrategias digitales de Columbia University, imagen corporativa y políticas públicas de George Washington University. Ha sido miembro de juntas directivas de cámaras empresariales y ha representado al sector privado en instancias como la Comisión de Mejora Regulatoria, Codex Alimentarius y la Comisión de Gobierno Abierto, miembro fundador y de la Junta Directiva de la Asociación Costa Rica Íntegra, capítulo de Transparencia Internacional y asesor parlamentario. Actualmente es el manager general de la Red Iberoamericana de Relaciones Públicas para Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y Panamá y Estados Unidos. Sus 25 años de experiencia le ha merecido el reconocimiento como uno de los mejores especialistas en comunicación corporativa, asuntos públicos, legislativos, regulatorios y atención de crisis de Centroamérica. Bueno, después de escuchar esta gran introducción, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, don Pablo. Muy bien. Si te parece, Pablo, voy a compartir pantalla. Perfecto. Okay. En buena teoría ya deberían de estar viendo mi pantalla. Así es. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir el día de hoy con todos ustedes. Muchísimas gracias por la presentación. Aficionado y apasionado de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, así es que es un gusto estar esta mañana con ustedes. Marieta, si quieres ponemos la siguiente. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, precisamente cuando escribí esta presentación el 10 de julio, cuando estábamos esperando una crisis enorme mundial para un cliente muy importante. Luego, hoy le metí algo de la POPs para poder traer también algún tema de actualidad, pero básicamente estaba, como dice la canción de Cerati, de Soda Stereo, sentado en un cráter desierto esperando el temblor. Estábamos esperando lo que sabíamos que iba a ser una crisis de carácter mundial para esta empresa y que podía tener implicaciones en Costa Rica. Y a veces en las crisis sabemos que van a venir, sabemos que hay algo que ha sucedido y estamos solo esperando, aguardando ese momento para tener que tomar las acciones correctas. En esta presentación estamos tratando de, como nos lo pidió Marieta, de hablar un poco más de la experiencia que de la teoría, ¿verdad? Y algunas cosas en esta presentación pues que se me ocurrieron en medio de esa angustia cuando ya venía el temblor. Y bueno, ya vino.
Y bueno, puse algunas cosas que no he escrito en ningún otro lugar, así es que las estoy compartiendo hoy por primera vez. Siguiente, por favor. Ya la pasé. No sé si se está viendo. Perfecto, sí. Bueno, vivimos un tiempo en el cual hay transparencia y hay más bien hipertransparencia. Hemos pasado de la transparencia a la hipertransparencia en una sociedad global donde todo en este momento es fácilmente comprobable. Entonces, cada vez controlar la narrativa de una organización y protegerla ante la opinión pública y todos los stakeholders es cada vez más difícil, ¿verdad? Y además debe hacerse en tiempo real, ¿verdad? Como con las redes, la inmediatez de las redes sociales, de Internet. Y esto es lo que marca, digamos, el ritmo en un mundo digitalizado. Entonces tenemos esta unión de hiperconectividad más hipertransparencia, lo que hace que todas las organizaciones sean en este momento hipervulnerables. Estos son de los cambios que ahora mencionaba la directora de carrera que estamos viviendo. Una organizaciones expuestas 24/7, 365 días al año a la opinión pública, en donde las marcas, las compañías y también las personas, ¿verdad? Vivimos como en una caja de cristal donde todo es transparente y todo es susceptible de hacerse público en cualquier momento. Cualquier crisis tiene una susceptibilidad de propagación impresionante. La proyección del impacto no conoce ya las fronteras, ¿verdad? Y el mundo está hiperconectado de manera permanente y eso permite no solo la fluidez de la información, sino que también tengas un feedback de cómo la gente está percibiendo la crisis o la situación que estás afrontando de primera manera. Ya no es el chisme, ¿verdad? Ya ahora es el video que toma el cliente, que toma un espectador. Todos andamos con un teléfono celular que es básicamente una antena de comunicación para todo el mundo. Lo subimos a redes sociales, lo pueden percibir cualquier persona. Y entonces ya son nuestros propios documentos que se filtran, ¿verdad? Wikileaks, que se filtran, Panama Papers. Y entonces tenemos que hacerle entender esa nueva realidad en la que somos hipervulnerables. Hace poco una empresa tuvo una situación, hace algunos años, cuando arrastran a una persona por un avión tratando de bajarlo y lo toman, varias personas toman ese video e inmediatamente empieza a subir a las redes sociales. Entonces esa es la realidad que nos toca vivir en este momento. Siguiente, Marieta, por favor. Bueno, ¿hay algún paralelismo con lo que son los sismos? Un terremoto, sismo, temblor. Es una sacudida que es brusca, es pasajera, la corteza terrestre se mueve. Ahora comentaba bueno, que cuando uno está esperando el temblor, en mi casa estoy cerca de la montaña y a veces siente uno el retumbo cuando ya viene el temblor. Bueno, hay una liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas y tiene diferentes causas. Puede ser fallas eólicas, puede ser una fricción en las placas, puede ser procesos creados, asteroides, lo que sea. Entonces, esa es una definición de lo que es un sismo que se parece mucho a lo que es una crisis. Es un fenómeno impredecible, probablemente inesperado. Hay una sacudida que es brusca, pero es pasajera, tiene cierta duración definida la crisis. Usualmente resulta de temas que se han venido acumulando, como esa energía que deriva al final en ese temblor. Y tiene causas diversas, ¿verdad? Producidas o no producidas. Y bueno, sabemos, así como en Costa Rica sabemos que va a temblar, eso lo sabemos siempre, en algún momento. Igual en las crisis en este momento para las organizaciones, no sabemos no es si va a suceder, sino cuándo va a suceder. Entonces, hay un paralelismo. Por eso puse aquí esta foto que tomé hoy, precisamente de la POPS está perfectamente sin problemas de comunicación especiales y de repente, bueno, hay una falla en un sistema de gas, estalla en el centro comercial y se ven afrontados a una crisis de manera inesperada y probablemente imprevisible, por lo menos desde el punto de vista de la comunicación. Siguiente, por favor. La crisis es, decía una persona, un gran empresario, que no voy a citar el nombre porque su apellido
es el nombre de una empresa que es competidora, entonces no le vamos a dar publicidad. Pero decía una gran frase, decía que es una visibilización no deseada. Cada vez que no hemos programado salir, ser visibles, y no lo hemos programado en una estrategia de comunicación, puede ser una crisis. Pero no cualquier visibilización, sino que es el resultado de un evento que tiene que ser como devastador, una combinación de eventos crecientes o un evento específico que sí tiene que significar una amenaza grave para la organización, para sus objetivos, para su reputación, para su viabilidad, para seguir pudiendo hacer su actividad o vendiendo sus bienes y servicios. Suelen ser episódicas, ¿verdad? Y como dije, no es un tema de si va a suceder, sino de cuándo va a suceder. Entonces, obviamente, para saber qué es una crisis y para poder atenderla de la mejor manera, es necesario también que sepas cuáles son los objetivos de tu negocio, cuáles son las metas, cómo quieres ser percibido, porque no cualquier tema que tengas que afrontar, no cualquier situación es una crisis, sino aquella que amenaza realmente la permanencia de la organización. Iba a decir que por favor pueden ir tomando notas al final. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Siguiente, María. Y siguiendo el paralelismo que hemos estado haciendo con los fenómenos telúrgicos, es importante que hay que tener toda la información cuando se tiene que buscar toda la información. Y eso implica entender el origen de la crisis, al menos en dos sentidos. ¿Qué es lo que lo causa objetivamente? Si se debió a una negligencia de la organización, impericia, que podría ser, por ejemplo, una contaminación accidental, ha pasado en estos días, imprudencia, puede ser una conducción temeraria, el gerente o la gerente conduce temerariamente, choca un autobús, un vehículo de transporte de la empresa, puede ser corrupción, falta del deber de cuidado, observancia de reglamentos, en fin, hay que entender qué es lo que objetivamente causa la crisis. También hay que entender qué es lo que genera esa visibilización no deseada, si es un trabajador que ha pasado información, si hay una denuncia pública, si es una investigación periodística, etc. La experiencia y un poco el arte, ¿verdad? Permiten entender cuál es ese epicentro, ¿verdad? Cuál es el área de impacto y con eso aplicar alguna contención, eso lo vamos a ver, y evitar la amplificación, concentrar nuestros recursos y valorar los riesgos. Siguiente, por favor. En geología tenemos lo que es el epicentro y el hipocentro. El epicentro es ese punto interior de la Tierra donde se inicia el movimiento sísmico. Para efectos nuestros sería la causa. ¿Qué es lo que realmente está generando la causa de la crisis? Y el epicentro es más o menos el impacto en el que va a desarrollarse ese terremoto o ese temblor. En este caso estamos hablando para nuestros efectos, del alcance de la crisis. Siguiente, por favor. Y precisamente entendiendo esto, uno tiene que decir, bueno, estamos hablando de que es arte, es técnica, es ciencia, es experiencia. Bueno, es un poco de todo, ¿verdad? Al final, yo no soy portador de buenas noticias. El manejo adecuado de la crisis tiene que ver más con cierto arte que con ciencia, pero también se relaciona más con la experiencia que con la ciencia. Uno va aprendiendo y va aprendiendo equivocándose en muchas ocasiones. Ese arte que, como decía Constantino Urkullu, tocó trabajar un poco estos temas y fue mi profesor de comunicación política, decía que es como el feeling, ¿verdad? Ese olfato que puedes ir desarrollando y que tiene, pero también tiene que ver más con la experiencia. Hace muchos años, en los que participaba en comités de comunicación en las campañas, una vez tocó recibir a un consultor externo y curiosamente, estando con Rolando Laclé, todos le preguntaban al consultor cuáles eran sus éxitos en sus campañas. Y Rolando le preguntó, bueno, ¿y cuáles son sus errores? ¿Cuántas campañas ha perdido? Y es que precisamente muchas veces se aprende más en las crisis de los errores y hay que haberse equivocado o ver a la gente equivocándose
para poder ir desarrollando un poco de esa capacidad para enfrentar las crisis. A veces se gana, a veces se pierde, dicen que siempre se aprende. Lamentablemente, en mi experiencia, no siempre las organizaciones aprenden de la crisis y eso es algo muy lamentable y luego vuelven a caer a las crisis nuevamente. Pero al final tiene que ver con arte, tiene que ver con técnica, por eso puse esa palabra rara, arte, que son las siglas, arte, técnica, ciencia, experiencia y por supuesto datos que son cruciales. No sé si podemos entrar al link, no sé si no. Claro. Sí. A ver, voy a hacer una cosa. Mientras carga, voy a desconectar la cámara porque a veces la reproducción de video, cuando tengo la cámara encendida, se ralentiza. ¿Cómo creen que actuaremos si hubiera un terremoto en clases? Expectativa. Está temblando. Perdón. Ella se mueve. Párense enorme. Así es. Gracias. Realidad. ¡Temblor! ¡Sálvese que pueda! ¿Cómo creen que actuaremos si hubiera un terremoto en clases? Eso sería. Está temblando. La tectónica se mueve. Tener unos manuales de crisis. No me Si deja. quieres, lo puedes hacer. Sí, estoy tratando y no me deja. Vamos a ver, qué raro. Realidad. ¡Temblor! Voy a sacarlo de ahí. No me dejaba, perdón. Ok. Tenemos, y hablamos de los manuales de crisis y de los comités de crisis, pero a la hora muchas veces las organizaciones, sucede lo que sucedió en el video, ¿verdad? A la hora no sabemos ni dónde está el manual de crisis, lo dejamos archivado en alguna parte, no sabemos quién es el vocero, los voceros no están preparados, no están listos para poder actuar. Entonces vamos a ver algunas de las palabras que son muy importantes para poder atender una crisis. La primera de esas palabras es la anticipación. Es muy importante la etapa precrisis, es la parte más importante de la crisis. Y para eso tenemos que tener una reputación construida, relaciones establecidas con medios de comunicación, con stakeholders. Hay que hacer un trabajo previo, pero con tensión, hay que estar listos. Las vocerías tienen que estar definidas, hay que tratar de anticipar quién hablaría en un caso en el que haya una crisis, si está listo, si ha tenido una capacitación para poder hablar en su momento. Hay que hacer diagnósticos de cómo los medios están valorando a las organizaciones, ver cuál es la cobertura, quién es el que le da la cobertura cuando tomamos una noticia. Hay encuestas de satisfacción al cliente, pues son nuestros stakeholders importantes, cómo nos están viendo los clientes, los accionistas, las personas que trabajan con nosotros en los equipos, del trabajo de la organización o de la empresa, ese relacionamiento permanente. Por eso, ese mito de, bueno, es que somos una organización de bajo perfil. Cuando eres una organización de bajo perfil, cuando no tienes una reputación construida, probablemente cuando venga la crisis, los resultados van a ser devastadores. La anticipación permite, entonces, es una buena palabra que permite la agilidad y la rapidez del manejo de la crisis. La siguiente, por favor. En esta anticipación, uno de los factores fundamentales, si quieres puedes pasar la siguiente, es la gestión de partes interesadas. Realmente es el paraguas estratégico de previo a la crisis. Tienes que saber quiénes son tus partes interesadas, a tenerlos analizados, tener cuáles son los canales para poder comunicarse rápidamente con ellos y poder tenerlos constantemente en una co-construcción con ellos, con las partes interesadas. Realmente es la reputación se construye a partir de ese relacionamiento y no a partir de la publicidad. Siguiente, por favor. Okay. Esto sucedió hace unos años. En ese momento salió un cuestionamiento con respecto a varias empresas que decían que pagaban 0 utilidades, ¿verdad? Y que para pagar 0 utilidades probablemente pagaban 0 impuestos
y que eran unos evasores fiscales, ¿verdad? En ese momento nosotros, y todavía trabajamos con ellos, trabajábamos con un par de empresas muy grandes, una del sector de alimentos, dos empresas del sector de alimentos realmente. Y aquí está la otra palabra importante, que es la contención. El mundo no es nuestras redes sociales, en este caso precisamente el pago de impuestos, bueno, se aplaude el manejo que hizo una empresa importante, pero bueno, cuando me comentaron estas empresas clientes qué íbamos a hacer, y yo dije, depende. Sabíamos que había una marca que suele llamar la atención de los medios por sus vinculaciones políticas. Sabíamos que su dirección corporativa tendría a ser muy mediática y decidimos entonces esperar. Medimos todas las noticias, estuvimos midiendo permanentemente todas las noticias que salieran y todas estaban siendo dirigidas a esa empresa en particular o a un par de empresas en particular y estaban en medios contenidos como el semanario Universidad. Entonces, decidimos no hacer el clásico statement que mandaron después de que esta empresa empezó a mandar su versión de los hechos. Un montón de otras empresas empezaron a mandar mensajes a los medios, comunicados en los que decían, vea, yo voy a explicar por qué es que yo salí en esa información del periódico Universidad. Convirtieron una noticia que estaba contenida en un medio a una crisis multiplataforma, porque al final terminaron siendo, este es un meme, el que estoy poniendo, integrados en memes, tuvieron una crisis en redes sociales, incluyendo WhatsApp. Nosotros nos enfocamos más bien en los stakeholders específicos con una estrategia reactiva. Y nuestros clientes nunca entraron a los memes y nunca fueron mencionados de manera recurrente en los medios de comunicación. Entonces hay que estar enfocados en la plataforma, contenerse en la plataforma y contenerse en el tema de la crisis. Si ustedes no han visto la serie de Mad Men, recomiendo que la vean, debería ser obligatoria para lo que ustedes están estudiando. Y es cierta la frase que dice Draper, que dice que si uno no le gusta lo que están hablando, pues debes cambiar la conversación. Pero hay que tener cuidado con no generar otra crisis. Entonces, hay que tener una disciplina de la contención que es parte del arte del manejo de crisis, ¿verdad? Esto lo vimos en este caso de cero impuestos y cero utilidades. Siguiente, por favor. Otra palabra que es fundamental es la palabra calibración. Está muy relacionada con la contención, pero no es lo mismo. El impacto de la crisis depende de muchos factores. Ya seguimos hablando de terremotos. En la escala Richter mide la magnitud, la Mercalli y la intensidad del temblor. Al final son escalas un poco arbitrarias, porque no es lo mismo un terremoto en Costa Rica con altos parámetros y un estricto código sísmico que, por ejemplo, capacidad institucional para atender un terremoto que, por ejemplo, lo que sucede en Haití. Entonces, esa capacidad tiene que ver precisamente con esa reputación construida, con ese trabajo que se ha hecho de relacionamiento previo que permite entender si la crisis puede ser muy grande para unos y más manejable para los otros. Siguiente, por favor. En esa calibración de la que estamos hablando, entonces podemos decir que depende de la intensidad de la crisis, claro, que esa intensidad depende de la gravedad objetiva y del alcance que tenemos. Recuerden el epicentro de hasta dónde puede llegar y de la magnitud del daño que se puede anticipar, que tiene que ver con el daño potencial objetivo menos la fortaleza reputacional. Entonces la crisis puede ser muy grave, el ataque, pero muy contenido en un territorio, lo que bajará la intensidad, es decir, una denuncia, en un daño en un diario extra que no es tomado por otros medios, pues tendrá un impacto definido y habrá que tratar de que la crisis se contenga ahí. Pues a veces la gente dice, oye, salí en esta plataforma que es don no sé quién, una página informal en Internet y entonces se les ocurre mandar un comunicado a todos los medios de comunicación. ¿No? Hay que contener, hay que tratar de contener y calibrar las acciones. También puede ser un daño objetivo muy fuerte, pero que existe una fortaleza reputacional muy sólida que proviene de acciones concretas previas. Y por eso está ahí ese señor sacerdote de Obras del Espíritu Santo.
se vieron imbuidos en una crisis en la que hubo un cuestionamiento de auditoría, una organización que vive realmente de la credibilidad que tiene. La intensidad era alta, ¿verdad? Se decía que podía haber corrupción, decía una auditoría. Lo tomaron algunos medios de comunicación y el daño potencial era amplio, por literalmente esa organización vive de su buen manejo de las finanzas. Sin embargo, la sólida fortaleza reputacional construida permanentemente, este señor todo el tiempo está hablando con sus stakeholders, se reúne, anda promocionando su organización, se mantiene en los medios de comunicación. Entonces, el impacto de la crisis fue menor, porque ese impacto de la crisis es normalmente proporcional e inversamente proporcional a la reputación que se ha construido. Siguiente, por favor. Otra palabra importante, hemos hablado de contención, hemos hablado de calibración, hemos hablado de varias palabras y otra, por supuesto, la transparencia. Pero la transparencia hay que entenderla bien, ¿verdad? La transparencia no es decir absolutamente todo hasta lo que no se sabe. La transparencia es decir siempre la verdad. Y eso es fundamental en una crisis y más en estos tiempos en que las crisis pueden rápidamente derivar en crisis mediáticas en las que puede haber una filtración de información. Entonces, es diferente la transparencia a la dosificación. A veces hay que ir dosificando la información y a veces es conveniente hacerlo. Por ejemplo, en las primeras fases de una crisis, a veces no tenemos toda la información que podemos dar y es necesario recopilar esa documentación, entender lo que está sucediendo para poder definir entonces la estrategia. Entonces, ser transparencia significa realmente no mentir, ser honestos, ser capaces de poder evolucionar el relato y los datos en la medida en la que va evolucionando la crisis. La otra palabra, siguiente por favor, que es fundamental, es la narrativa, y aquí nos vamos a quedar un poquito entendiendo este concepto de narrativa. Tal vez ahí le dejo una de las ideas a Marieta para que podamos hablar o que puedan hablar ustedes tal vez con mayor profundidad en el futuro del todo, que es el storytelling, toda la ciencia y el arte de generar narrativa. Y tenemos que entonces tratar de identificar cuál es la narrativa de la crisis, cuál es el storytelling de la empresa. O sea, somos una empresa que ha sido reconocida como una empresa seria, como una empresa responsable, o venimos dando tumbos hace rato con una serie de crisis. Sabe, la gente en las comunidades cree que normalmente estamos contaminando y esa es la percepción que tienen de nosotros. Es muy importante poder entender, antes de salir a decir algo de manual, entender cuál es la historia de la empresa, cómo están cerca los fundadores o no están cerca los fundadores o las fundadoras. Es una empresa a nivel corporativo en la que ha tenido crisis en otros lugares del mundo. En fin, es importantísimo eso y por supuesto el storytelling versus el story doing, que ahorita lo vamos a ver. Siguiente, por favor. Rápidamente, sin pensar que hagamos una charla sobre storytelling, habrá mucho, es una expresión anglosajona de story, de telling, la story que es historia, contar telling, que es una narrativa atrapante de los sucesos, ¿verdad? Es como un mensaje final que deja un aprendizaje, un concepto, es un arte de cómo convertir lo que está sucediendo en esa narrativa. El objetivo es lograr la atención de una audiencia y causar un efecto en las personas que lo escuchan, lo leen o lo ven. Es una técnica para transmitir mensajes que no es nada reciente, más bien es esa capacidad de hace mucho tiempo que tiene el ser humano de contar historias, que viene de las prácticas más antiguas, ¿verdad? En las que han sido retomadas ya en nuestros tiempos por actores, por guionistas, ¿verdad? Una forma efectiva de transmitir, de decir, de contar, porque se busca acercar a la vida de las personas, que las personas se sientan identificadas, deriven un vínculo afectivo, emocional, que genera algo positivo en las personas que reciben el contenido. Bueno, por ejemplo, cuando ustedes lo saben que en el momento es muy usado para tratar de generar vinculación entre los valores y la marca. Entonces es una historia contada, es una historia que se cuenta y se cuenta bien. Siguiente, por favor.
Entonces ese objetivo es el de conectar emocionalmente con el otro a través de la historia. El público tiene que captar ese mensaje que uno quiere dar y que se identifique con una historia similar a la de uno, que represente un acto de superación, un reto, desafío, que tenga, que tenga perseverancia, que sea bien contado. Entonces storytelling significa, funciona en esos dos planos, en un plano racional, que son los procesos de las personas, y uno instintivo, que es la parte emocional. El reto es lograr la empatía en el momento de la crisis, generando una historia que permitiese identificarse, porque todos hemos fallado. Entonces, es como la organización habla con sus públicos, y los públicos pueden sentirse empáticamente conectados con la empresa, con la organización que está pasando la crisis, y no se considera tanto a la empresa si uno lo logra como el enemigo. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, en esa narrativa deberá haber un personaje, hay un problema que ese personaje entiende, que es la organización, entendemos lo que está pasando, conocemos una solución posible, conste que esa solución posible puede ser que estamos buscando la solución, pero es una respuesta, estamos haciendo los análisis correspondientes para. Se ofrece una guía, pero el protagonista no es la organización con la crisis, sino el colectivo. Entonces mencionamos aliados. Estamos trabajando con las organizaciones de salud para entender, hemos mandado unas pruebas de laboratorio, hemos hablado con las comunidades sobre los planes de contingencia, estamos acerca de la persona y de las familias que están brindando un apoyo especial para la recuperación de esta persona. Entonces, logramos que haya una co-construcción de la solución, y el protagonismo al final lo tiene el colectivo. Hay un plano emocional, abarca lo emocional del ser humano, tiene que haber ideas concretas, exponer cuáles son los obstáculos y pues, para la solución. Estamos pidiendo que el gobierno nos dé datos, pero no nos ha dado. Bueno, habrá que decirlo, porque si no, luego esa respuesta no va a venir a tiempo. Y hay algo de heroísmo sin exageración, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, en este momento, después de trabajar, no sé, 24 horas, hemos contenido totalmente la fuga del material. Entonces, sin exagerar el heroísmo, mostramos algo de heroísmo, es una historia, y estamos acostumbrados a la historia donde hay héroes y donde hay villanos. Hay que describir el éxito post-crisis, cómo nos vamos a ver como organización después. La empresa ha implementado nuevos protocolos, a partir de aquí hemos hecho, entonces de una vez empezamos a describir el éxito y conectando con nuestros stakeholders de manera positiva y logrando generar mayor reputación a partir del daño reputacional que hemos tenido, porque lo que queremos posiciones no es que la empresa fue la que tuvo la fuga, sino la empresa que ahora ha implementado los mejores procedimientos, las mejores prácticas para que no vuelva a suceder. Y por supuesto que generes vinculación con las audiencias. Entonces, tuvimos una situación, una crisis casualmente, que pasamos de que se estuviera hablando de la empresa a que se estuviera hablando del esfuerzo que estaba haciendo toda una comunidad para resolver un problema puntual. Claro que ese problema lo había generado una situación en una planta de mi cliente, pero logramos generar ese sentimiento de empatía, ese sentimiento de co-construcción, y el protagonista era al final colectivo, y las noticias empezaron a ser más bien positivas de cómo esta comunidad estaba haciéndole frente a ese problema en particular, y cómo la empresa, las organizaciones locales y el gobierno habían hecho mancuerna para salir adelante. Entonces, la crisis es un problema general y la solución está en el compromiso de todos los stakeholders, siempre que el colectivo es el héroe de la solución. Siguiente. Ya casi terminando esto de narrativa, pero es tan importante. Bueno, se tiene que tratar de dar respuesta a las 5W y H, ¿verdad? En inglés, los aspectos básicos. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? El informe que usted va a pedir no estará completo si no se responden estas preguntas, y tampoco entonces vas a tener una narrativa que vas a poder posicionar en medios de comunicación efectivamente, porque además los medios te van a preguntar, hacer esas preguntas, entonces tienes que tener esa respuesta, ¿verdad? Claro, a veces no vas a tener todas, entonces pero vas a tener que decir, tengo que llegar a saber quién fue
responsable, qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, por qué pasó. A veces una respuesta válida puede ser, estamos tratando de determinar, por ejemplo, la hora en la que sucedió el incidente. Entonces tiene que haber un contenido fáctico en el mensaje. La audiencia va a escuchar los hechos. Les va a interesar los hechos. A los medios les van a interesar los hechos. Hechos correctos, concretos. Hay que repetirlos constantemente, asegurándose de que las fuentes sean correctas y que sean fidedignos. Esa preparación puede ayudar a maximizar la cantidad de información que se puede reunir y transmitir la preparación, anticipación. Entonces, prosa no es suficiente. Es necesario que hayan contenidos, que haya información básica. Siguiente, por favor. Aquí vamos al storytelling. Debe haber hechos concretos. Antes, la empresa tiene que tener un comportamiento correspondiente. La organización tiene que haber hechos. Yo tengo que estar cerca de los reglamentos. Tengo que tener buenas prácticas. Mucho de cómo responde una crisis o cómo puedo dar una narrativa adecuada es lo que yo estaba haciendo antes de la crisis. También durante, no solo puedo decir si estamos contactando a las familias y no estoy contactando realmente a las familias, les estamos dando soporte. Lo que hicimos fue hacerles una llamada al principio de la crisis. 3 días después el señor se murió y no nos hemos dado cuenta. Entonces tenemos que acompañar con hechos esas crisis y después de las crisis. Algunos elementos que pueden ayudar en esa construcción es empatía y cuidado. Hay que mostrarse rápidamente empático. Los portavoces tienen que entender que las personas tienen miedo, tienen dolor, que están sufriendo, que hay incertidumbres. Es legítimo que eso pase. Tenemos que demostrar competencia, experiencia. Ahí tenemos nuestros técnicos, ¿verdad? Tenemos que tratar de enfatizar en esa educación, en esa formación, traer confianza, de que hay experiencia, de que hay habilidades para poder manejar la situación, que la empresa o la organización está en control. O que puede traer hemos traído expertos hemos mandado a un laboratorio especializado. Con eso estamos demostrando competencia y experiencia. Por supuesto, ahora lo hablábamos, transparencia, honestidad y apertura, darle información que sea relevante, evitar una jerga profesional y eufemismos, porque te van a descubrir, el periodista va a googlear y va a decir, bueno, eso significa que es una cosa grave y usted lo está minimizando. Y luego va a haber inseguridad, va a haber arrogancia, falta de honestidad y por supuesto compromiso y dedicación. Permanentemente desde la crisis hasta la solución, mantenerse en contacto con las audiencias, con los medios de comunicación y darle seguimiento a la resolución como un compromiso desde el principio hasta el final. Siguiente, por favor. Bueno, aquí otra de las palabras importantes es velocidad. Y una de las cosas más difíciles con las que uno se enfrenta, qué tan rápido tenemos que salir. Y hay teorías, y hay grupos, y hay toda una discusión doctrinal de si hay que salir muy, muy rápido, si hay que salir después. Y bueno, sí, las primeras impresiones son impresiones duraderas. Hay investigaciones que indican que el primer mensaje que se recibe en una crisis prepara el escenario de comparación para todos los mensajes futuros sobre ese tema durante la crisis. Y es cierto también que la velocidad también implica competencia, o sea, que si yo respondo rápido, también la gente dice, bueno, caramba, están en control, saben de lo que están hablando, no los tomo por sorpresa. Sin embargo, hay que tener cuidado entre rapidez y velocidad, ¿verdad? En física dicen que la rapidez, como se mide en cuanto a qué tan rápido se mueve un objeto de un punto al otro, es un tema de distancia en menos tiempo, y que cuando no se recorre ninguna distancia, entonces hay cero velocidad. Digo, cero rapidez, me refiero a rapidez. Sin embargo, velocidad es esa rapidez que se mueve en una dirección en particular. O sea, la velocidad es una medida de vector, ya que contiene ambos elementos. O sea, rapidez, pero tiene dirección. Entonces, nosotros podemos que salir rápido, pero no a lo loco. Salir con una dirección específica, con objetivos específicos. Y habrá el momento en que habrá que ser proactivo o reactivo, depende de la naturaleza de la crisis. Habrá que mostrar ese control de la narrativa y, por supuesto, la capacidad de decisión depende de si tenemos la información y los hechos. Y yo voy a salir más rápido, más lento, dependiendo de si tengo esa claridad en la información y
si tengo los datos a mano. Otra de las palabras interesantes en la crisis es perdón. Bueno, nos preguntamos, ¿y si pedimos perdón? En este momento estamos manejando dos crisis importantes. Bueno, en una, la empresa hizo un comunicado mundial. Es una empresa que no es responsable realmente en nuestro país de lo que se le está endilgando, pero bueno, en algunos mercados cometió algunos errores. A veces cuando uno es asesor tiene que sufrir con eso de los comunicados a nivel general, que son los únicos autorizados, y en algunos mercados funcionan y en otros no. Entonces, a veces hay que entender que el contexto es relevante para entender el perdón. También las empresas con la cultura anglosajona se entiende el perdón como una responsabilidad objetiva. ¿Qué significa eso? Que mientras la empresa esté generando beneficios para sí misma y si una situación se da, al final hay responsabilidad y hay que pedir perdón. En cambio, en nuestro ambiente más latino, entendemos que una empresa pide perdón cuando hay responsabilidad objetiva. Entonces hay que, digo, subjetiva, es decir, que sí hay una negligencia evidente y por eso están pidiendo perdón. Entonces, dependiendo del contexto, hay que saber cómo plantear ese perdón. Siguiente, por favor. Otra palabra fundamental son los escenarios. Uno, al final del día, mucho de lo que tiene que hacer al principio de cualquier crisis y de manera constante es la construcción de escenarios. ¿Qué es lo que puede pasar? Invertir tiempo no puede ser vagabundo. Hay que tratar de pensar en todas las posibilidades que hay, tratar de entender el contexto, la historia de la empresa, quién es quién, ¿verdad? Cómo se vincula, cuál es la estructura de la empresa. Entonces hay que tener esa disciplina y hay que invertir en conocer esos escenarios. Hay que tener esa paciencia, como dicen, rápido porque tengo prisa para construir los escenarios y luego van a ser los que te van a poder permitir moverte rápidamente y con los resultados más favorables. Si quieres el siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es esa es una foto de Cinchona. ¿Cuál es el temblor más importante de los últimos 10 años en Costa Rica? Y esta es otra palabra, la palabra impacto es fundamental. Bueno, aunque ustedes no lo crean, sucedió el 5 de septiembre del 2012 con una magnitud de 7.6 en la escala, una profundidad de 15 kilómetros y fue frente a la península de Nicoya. La energía que ese terremoto liberó fue prácticamente, o sea, fue cercana, si se puede en términos de megatones, a 158 bombas atómicas. Sin embargo, solo hubo algunos daños en algunas viviendas en la zona, muy específica, y en el Valle Central solo se reportaron algunos vidrios quebrados y la caída de algunos objetos y láminas de cielo raso en los edificios. En cambio, en el 2009, unos años antes, nos acordamos todos de un terremoto con una magnitud mucho menor de 6.2, digamos que será 7.6, o sea, casi un poco menor al de Limón. Eso se dio al sur de Cinchona. Sin embargo, hubo 27 muertos, incluyendo una persona que murió lamentablemente por un infarto en el Valle Central. En la zona hubo de todo tipo de daños, en topografía, relieve, un 90% se dice de la destrucción total en casas, escuelas, iglesias, negocios, industrias, etc. Y fue producido por una falla localizada. Entonces, es el temblor de mayor magnitud de los últimos 150 años en esa zona. Entonces no nos acordamos del de la península de Nicoya, pero sí nos acordamos obviamente del Cinchona. Ese es el impacto que hay que valorar precisamente en una crisis. Y ahí es donde es importante tener en cuenta, siguiente por favor, que si bien mucho del manejo de la crisis tiene que ver con el arte y con la experiencia, la medición del impacto tiene que ver específicamente con la ciencia, con los datos. Hay que tener muchísimo cuidado.
se necesitan sistemas de analítica para saber cuánto nos está afectando en nuestras redes, en redes sociales, cuánto es el daño reputacional en los medios. Y entonces hay que pasar de la intuición y de las opiniones al dato. Y ahí tenemos el aliado de la tecnología que ahora nos está permitiendo tener esa información fácil y rápidamente. Detectar cuáles son los datos buenos, cuáles son los malos, recopilarlos, combinarlos, analizarlos, para luego saber hasta dónde ha sido el impacto de la crisis. Y la buena noticia es que es necesario lograr interpretar esos datos. Yo digo buena noticia porque todo esto ya se hace con inteligencia artificial, pero todavía en nuestra profesión vamos a seguir siendo valiosos porque vamos a poder interpretar cómo esos datos se conjugan con otros factores intangibles, cómo se puede medir y cómo esos datos se comparan con los indicios. En la empresa a la que participo, que es Llorente y Cuenca, en los últimos años hemos estado contratando muchos ingenieros, ingenieras para trabajar en estos temas, pero siempre la profesión, y tal vez es otra idea, Marieta, de que el futuro de la profesión de relaciones públicas algún día tal vez podamos hablar de eso. Simplificar, ahora tenemos la ventaja de los dashboards que nos tiran a los programas y los programas y las aplicaciones. Entonces, sí, esos datos habrá que convertirlos en historias y eso, bueno, es otra idea. Pero sí, resistir a la tentación de creer que el impacto es nuestro grupo de amigos, son nuestras redes sociales, es lo que me dijo mi mamá o lo que me dijo mi papá, ¿no? Eso hay que medirlo realmente para poder tener información fidedigna del impacto. Ok, vamos avanzando, ya casi estamos terminando. Bueno, la mala noticia es que uno no tiene idea de cuándo va a ocurrir una crisis. La buena noticia es que uno se puede preparar y adoptar algunas estrategias durante el tiempo de inactividad para prepararse. Esta foto que vemos al lado es de Nueva Cinchona, de cómo se reconstruyó el lugar. Y bueno, hay que entregar la información prometida a las partes interesadas, porque a veces uno dice, en este momento estamos tratando de buscar la información y luego no le damos seguimiento cuando la crisis tal vez baja un poco en los medios. Y hay que mantener entonces a las partes interesadas actualizadas, cómo va progresando la crisis, cómo vamos solucionando los problemas, cómo vamos avanzando. Y por supuesto, cuáles son las lecciones que aprendimos en el manejo de la crisis. Es muy importante esta frase que está en rojo. Es muy probable y casi siempre existe un día después de la crisis. Y eso pareciera ser algo evidente, pero muchas veces las organizaciones pierden por la crisis el sentido de que mañana hay que seguir trabajando, de que mañana hay que abrir la planta, de que mañana nuestros servicios tienen que volver a estar en el mercado como otro día. Entonces hay que tener muchísimo cuidado que el pánico no nos venza y que en esa construcción a veces pedimos perdón, a veces decimos sí, o sea, nos ponemos en términos tan desastrosos nosotros mismos en una narrativa que que mandamos señales tan débiles al mercado que casi estamos diciendo no nos vuelvan a comprar, no vuelvan a hacer negocios con nosotros. Entonces hay que tener cuidado y entender que después de la crisis hay un día siguiente y hay un futuro. Bueno, entonces hemos estado hablando de algunas palabras, buenas palabras: anticipación, contención, información más datos, storytelling, story doing, hacer los escenarios correspondientes y ese balance, ¿verdad?, entre lo racional, lo emocional que tenemos que tener en nuestra narrativa. Y bueno, también hay algunas malas palabras. Dentro de esas malas palabras tenemos el orgullo. No podemos partir el orgullo es un pésimo consejero dentro de una crisis. Todo lo sabemos, todo lo podemos, nada es nuestra responsabilidad. Esto nunca nos había pasado y luego sale por ahí ¿verdad? que en Vietnam ya nos pasó. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que queremos, con el tono en que comunicamos, y ese orgullo también se puede traducir en los voceros. Un vocero que no se ha preparado,
que no ha tenido los filtros de una preparación como vocero y que no ha estado preparándose frente a otras personas, que al final suena petulante. ¿Hola? Ah, bueno, creo que todo está bien. Tuve como... entonces suena petulante y al final no es bien recibido el mensaje. Adicionalmente, la impaciencia. Hay que tener paciencia, hay que tratar de controlarse, no caer en el pánico. Uno de los principales enemigos es la superficialidad. No, pues no, ahí está, no, eso fue, no estoy completamente seguro. No, es que nosotros tenemos un manual que dice que eso, no, nosotros no, ninguno de nuestros gerentes ha hecho nunca eso. No, hay que profundizar, hay que hacer las preguntas correspondientes, hay que investigar. Hay que tratar de tener los datos correctos y no dejarse ir con personas que encuentran soluciones muy rápidas. Y eso tiene que ver también con la vagabundería de no hacer los escenarios de los que veníamos hablando. Hay que durar tiempo y hay que sacar el tiempo para decir, bueno, ¿y qué pasa si? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Qué pasa si sale el ministro o la ministra de Salud refiriéndose a un tema en particular? ¿Qué sucede si nuestra competencia es esto o lo otro? ¿Qué pasa si ya los periodistas tienen la información que nosotros ni siquiera la tenemos en la mano sobre cuál fue la causa del incidente? Entonces, hay que trabajar profundamente, hay que dedicarse. Realmente el manejo de la crisis no es un trabajo realmente de vagabundos y vagabundas. Y por supuesto la imprudencia, ¿verdad? Hay que ser absolutamente prudente en el manejo de la crisis. Hay que cuidar muchísimo las palabras, hay que cuidar mucho los hechos que también están comunicando todo lo que estamos haciendo alrededor de la empresa o de la organización y contener, ¿verdad? Las cosas que estamos haciendo. Estamos ya arribando a la hora que teníamos propuesto. Entonces voy a tal vez dar algún comentario adicional para que podamos tener un tiempo para preguntas, comentarios que ustedes puedan tener. Siguiente, por favor. Ok, perfecto. Acaba de suceder esto lo que puse el día de hoy. Recuerden el incidente de la POPS, como lo comentamos ahora, y esta es la postura que pusieron para que lo podamos analizar de conformidad con las cosas que hemos conversado el día de hoy. Este no es un cliente nuestro, hago la aclaración. Dice que ayer sábado, 16 de julio, en hora de la noche, ocurrió un incidente que se investiga en nuestro local ubicado en el centro comercial La Ceiba de Alajuela. Como consecuencia de dicha situación, se presentó una explosión en el lugar. Lamentamos profundamente que a consecuencia del incidente resultaron afectadas 2 de nuestras colaboradoras, así como varios clientes y otras personas que se encontraban cerca del lugar. En este momento, ellas están recibiendo atención médica. En POPS nos mantenemos atentos a su evolución para prestar toda la atención y cuidados que sean posibles de nuestro lado. Expresamos nuestra solidaridad con nuestras colaboradoras y las personas afectadas y sus familias ante ese desafortunado acontecimiento y garantizamos nuestro soporte para todas ellas. Como se mencionó, el suceso se encuentra en investigación para determinar las causas de lo ocurrido con el fin de tomar las medidas necesarias para evitar que algo similar se repita. Estaremos en estrecha comunicación con las autoridades competentes para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance con el proceso de investigación. La compañía cuenta con procedimientos rigurosos de operación, por lo que se revisarán a fondo las particularidades de este caso, que nunca se había presentado en el pasado, comprometiéndonos a aplicar las acciones correctivas requeridas. Entonces, ahora podemos, cuando ustedes pueden tener la palabra y tal vez comentar un poco la forma en la que POPS enfrenta esta crisis y ligándolo un poco a los elementos que hemos conversado durante la mañana de hoy. Siguiente, por favor. Bueno,
hay esperanza. Al principio veíamos cómo el terremoto de Cinchona destruyó la planta del Ángel. Aquí la vemos ya reconstruida. Y recuperamos esta frase que dice: en medio de tanta incertidumbre, las crisis también parecen prometer oportunidades de fortalecimiento para aquellos que sepan adaptarse rápidamente a las adversidades, ser resistentes a los impactos negativos y rápidos en la reanudación, con una comunicación efectivamente estratégica que genere, antes del compromiso, confianza, que al final es otra cara, la confianza de la reputación. Entonces, tal vez hasta aquí llego yo conversando para que podamos generar un diálogo. Estoy a las órdenes. Muchas gracias. Excelente, muy bien. Vamos a seguir con consultas y le pido a Marieta que nos ayude con esta parte. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, doña Sigrid. Muchas gracias, don Pablo. Creo que los alumnos están silenciados. No sé si podrán levantar la mano y escribirnos en el chat la consulta que tengan, porque tenemos buena asistencia, tenemos bastantes estudiantes. Así que me encantaría darles la oportunidad a ellos. No sé, ¿podrán levantar la mano? Es que no sé cómo están. Sí pueden escribir en el chat. No estoy segura que pueda levantar la mano. Tal vez si lo intentan para ver si se ve alguna mano. Alguno que nos haga el favor, tal vez Esteban. Ah, ahí hay mano. Ok, sí hay manos. Perfecto. Sí hay manos. Muy bien. Entonces, Sí, si tienen alguna duda, nos escriben por el chat y yo les leo las consultas o los comentarios. En realidad es experiencias que ustedes tengan, dudas de cómo se han manejado algunas situaciones en el país recientemente o inquietudes que ustedes tengan. Tal vez mientras ellos se animan un poco, hablaste mucho o pusiste como ejemplo el caso de uno de los casos más exitosos que hemos tenido a lo largo de la historia, al menos que yo me acuerde, que fue el caso de Industrias El Ángel. Fueron una de las empresas afectadas por el terremoto de Cinchona y ellos lograron sobrellevar esa crisis de una forma muy, muy ejemplar. No sé si quisieras rescatar algo de ahí, Pablo, porque es que realmente Sí, es un caso muy rico. Es un caso muy interesante porque si lo vemos desde el punto de vista empresarial, estaban afrontando una crisis, pero curiosamente esa crisis que estaban afrontando nunca se convirtió en una crisis de comunicación. Y eso fue por un extraordinario manejo precisamente de la comunicación que tuvieron. Rápidamente se movieron a los medios, rápidamente generaron comunicación con las organizaciones, pero ojo, ya tenían un trabajo previo de constante involucramiento con sus stakeholders en las comunidades. Entonces fue fácil para ellos decir, bueno, no tuvieron que decir, uy, ¿quién es el de la Cruz Roja? Y cuando estaban en media entrevista de Amelia, no, ya ellos sabían, estamos hablando con Marieta Castro, que es la presidenta de la Asociación de Desarrollo, estamos hablando con Sigrid Wood, que es la de la Comisión de Emergencia. Ellos ya tenían esa narrativa porque eran parte de la comunidad. Entonces ese manejo de los stakeholders es parte de, tenían una reputación impecable y la gente tenía fe de que iban a salir adelante. Y esa fue parte de la narrativa que tuvo que estar muy vinculado en ese momento de la crisis con todo el proceso de su storytelling como empresa, ¿verdad? De cómo llegan, toda la filosofía, hay mucho espiritual detrás de ellos, ¿verdad? Y cómo llegan. Y entonces nunca se convirtió en una crisis de comunicación, sino más bien en un fortalecimiento de su reputación que les permite seguir siendo líderes en el mercado en este momento, después de una crisis tan compleja. Muy bien, tenemos una consulta de Indira Scott Gutiérrez. Ella dice, muchas gracias por la presentación. ¿Qué videos, cursos recomienda para mejorar la comunicación hacia las personas? Por ejemplo, para la gestión de equipos. Porque ese es otro factor, el público interno. Es una pregunta interesante. Yo creo que eso es algo que podríamos
que podríamos, hay muchísima literatura, ¿verdad? Hay muchísima literatura, hay muchos recursos en Internet. Yo creo que yo podría acercarte, María, para que puedas tal vez comunicar alguna literatura básica, Perfecto. pero igual siempre entendiendo que es muy importante entender el contexto en el que se está desarrollando la crisis, entender cuál es la fortaleza que tengo como persona o como organización para soportar esa crisis y no actuar según un manual de crisis o un libro específico en el que nos diga tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque no necesariamente va a ser lo más recomendable en cada caso. A veces habrá que quedarse en un profundo silencio peligroso y a veces habrá que salir rápidamente a decir algo. Quiero rescatar algo que dijiste durante la presentación y ahora también lo estás induciendo de lo que estás exponiendo. Una cosa que es extremadamente importante para las marcas es tener clara cómo es su personalidad, cuáles son sus valores, cuáles son sus principios y mantenerse fiel a ellos. Cuando yo tengo una marca que está en una etapa inicial, probablemente no tenga todo eso definido y eso es extremadamente importante a la hora de enfrentar una crisis, ¿o me equivoco? Definitivamente. Y ese entendimiento de la marca tiene que ver con muchas cosas. A veces yo no estoy vendiendo calidad. Entonces, un acontecimiento que puede ser el retiro de un producto es una situación de mercado que yo atiendo como los problemas que atienden las organizaciones y las empresas todos los días. No necesariamente es una crisis. Ahora, si yo vendo calidad, si yo soy un Mercedes-Benz y resulta que hay un problema de dirección y tengo que retirar los vehículos, es probable que yo tenga que hacer algo adicional porque está afectando directamente mi marca y los valores de mi marca. Todo mi discurso, toda mi narrativa está sostenida en calidad. Entonces, definitivamente tiene la potencialidad de crisis y recuerden de impacto mayor a partir precisamente de eso. Y entonces lo que dices es absolutamente cierto. Esos valores de marca que hemos podido construyendo son muy importantes. Lo otro también es cuando no has hecho el ejercicio de tener esos valores de marca. Entonces, en un momento de reputación, estás perdido de que no puedo hacerlo todo y debería estarme concentrando en calidad o en precio o en disponibilidad o en qué es lo que realmente yo estoy tratando de vender junto con el producto y el servicio. Y entonces mi narrativa tiene que hablar a mis stakeholders con respecto a eso. Muy bien, tenemos otra consulta de Fabián Vargas. Dice, buenos días, don Pablo. ¿Cómo la POPS podría manejar la crisis de forma adecuada? Ya que no solo debe recuperar la confianza de sus clientes, sino también la de sus mismos colaboradores. Qué interesante. Sí, una de los primeros aspectos que habría que considerar es qué es la POPS en la gente. ¿Qué realmente es la POPS en la gente? ¿Han estado haciendo o no alguna estrategia de comunicación más allá de la publicidad con sus públicos de interés? ¿Qué es lo que está pensando la gente en este momento? Me imagino que una de las primeras cosas que ellos deberían tener y deben de estarlo teniendo, es una escucha activa. Deben de tener en este momento un mecanismo de social listening inmediatamente para que estar teniendo información de cómo está siendo percibida la crisis, porque la crisis no es que algo estalló, la crisis es realmente cómo las personas están valorando la POPS, lo que está haciendo, lo que sucedió. Piensan que es culpa de la POPS o piensan que es simplemente un accidente. Entonces, esa escucha es fundamental y esa escucha precisamente en multicanal. Nuevamente, no empezar a anticipar y decir, no, bueno, la gente que obviamente va a pensar que nosotros no somos responsables y que fue el centro comercial y que tiene que ver la venta de helados con esto. Entonces, eso es importante. Me parece que el statement que mandaron y sobre el cual quería tener también el feedback de ustedes, me parece muy interesante, recoge muchos elementos importantes y abrí hoy, bueno, la mala noticia de que parece que la chica pues perdió una pierna y un brazo. Mucho de la construcción de la crisis empieza desde la atención de la crisis, pero en términos de comunicación es ese seguimiento del que hablábamos y ese story doing. ¿Qué tan cerca estará la POPS de esa familia que en este momento está pasando esa situación? ¿Qué tan empática se seguirá mostrando más allá del comunicado que se mandó en un momento? Los periodistas volverán
definitivamente, y hablarán con la chica cuando sea posible, hablarán con una familia, y la familia en ese momento se va a empezar a convertir. Recuerden que estamos hablando de una co-construcción y de soluciones colectivas. Si has hecho lo correcto en el story doing, tu mejor vocero va a ser precisamente la familia. Cuando le pongan y diga, no han dejado de llamarnos, han estado, y de hecho mejor ni que lo digas vos, no han dejado de llamarlos, la POPs han estado aquí, se han ofrecido, han estado, nos han pagado la medicina privada en los mejores hospitales. O sea, ahí tienes a tu vocero, a tu mejor vocero, fortaleciendo tu reputación y ayudándote a construir reputación en medio de una crisis. Entonces, habrá que ver un poco lo que están atrás de las bambalinas. Puede ser que en este momento ya tienen informes de alta negligencia, puede ser que en este momento se den cuenta que faltaron a un reglamento. En un caso que tuvimos con una empresa, llego yo les digo, bueno, usted, vamos a hacer una carpeta con todos los documentos, la patente, el permiso de funcionamiento, tal. Entonces se mueve el gerente y me dice, bueno, yo no sé, era un gerente nuevo, no sé si el asesor conoce qué tipo de empresa somos nosotros. O sea, todo eso, por supuesto que lo tenemos. Para no cansarlos con el tiempo y porque estamos sobre tiempo, entonces empezó a desarrollar la narrativa y yo, no vamos a desarrollar una narrativa hasta tener la carpeta de los documentos fundamentales. Se había vencido el permiso en una planta en que ustedes no se imaginan, se había vencido el permiso de funcionamiento. Si hubiéramos salido diciendo, nosotros somos, recuerden las respuestas de manual, somos respetuosos de toda la legislación y de todos los procedimientos, siempre actuamos basados con los mejores estándares de la industria y las mejores prácticas. Y luego sale un periodista y nos dice, ustedes tenían vencido el permiso de funcionamiento. Entonces, esos son temas fundamentales que por eso a lo lejos es difícil evaluar qué está pasando en una crisis y tal vez las personas no dijeron lo que esperábamos que dijeran porque saben que no pueden decirlo, porque tienen la información y los datos correctos. Muy bien, la pregunta que sigue la formula Esteban Angulo y está muy relacionada con la anterior. Dice lo siguiente: buenos días, don Pablo. Me gustaría saber cómo analiza desde su experiencia el manejo de la POPs en el comunicado con el tono con el cual fue redactado y si es el mejor canal para afrontar la crisis el que ellos escogieron, aunque me imagino que es el establecido por POPs en su manual de crisis. Muchas gracias por la exposición. Tal vez hablar del canal. Excelente pregunta. Sí. Otra excelente pregunta. Que quisiera enfatizar, como habíamos hablado en la respuesta anterior de algunos de los temas que se tocaron, del tema de los canales. Precisamente cuáles son los canales por los que está hablando la empresa y por cuáles son los canales que normalmente está hablando con la corporación. Eso es importante, ¿verdad? Si normalmente hay comunicados que se están manejando en su página web, habrá que estar en la página web, si en redes sociales, si es el mecanismo por el cual se está comunicando la empresa. Lo segundo, por supuesto, recuerden que la carnada no es para el pescador, sino es para el pez, es dónde está la gente. ¿Dónde está la gente teniendo la conversación? Eso es lo que ahora se llaman los territorios de conversación, ¿verdad? ¿Dónde está desarrollando? Probablemente esa es una conversación que se está dando en redes sociales. Teniendo ya el sentimiento, ¿verdad? De por dónde va, uno puede decidir entrar ahí y tener también esa comunicación con mucho cuidado, ¿verdad? Sabiendo que eso recuerden que es un diálogo y eso inmediatamente puede generar, al contrario de algo que se guinda en la página web, una interacción. Entonces, si nosotros estamos en una estrategia de contener, si nosotros vamos y estamos en todas las redes sociales donde detectamos que hay conversación, poniendo comunicados, pues probablemente más bien estamos expandiendo y no conteniendo el sentimiento del comunicado en términos generales. Me parece bien. Tal vez puedo dejar hasta aquí, no sé si hay más preguntas. Sí, hay una más. De Paula Marín Jarquín, dice, buenos días. Si una crisis empieza en un medio y después se deriva a otros y agarra más fuerza, ¿cómo se maneja? ¿Se abarcan todos los medios al mismo tiempo, uno por uno, o se lanza algún comunicado desde el primer medio que se dio la información? ¿Por dónde se recomienda empezar? Muchas gracias. Es una lástima que no podamos dar respuestas absolutas para todos los casos, ¿verdad? Porque siempre la palabra más importante de cara a una crisis va a ser depende. Acabamos de poner un caso en el que decimos una cosa, depende si tenemos la patente o si no tenemos la patente, digamos, si ha sido culpa nuestra o si no ha sido culpa nuestra.
Normalmente, por lo menos desde nuestro caso, nosotros recomendamos la mayor contención posible. Es decir, si está en un medio, estar en ese medio, pero no hacer un comunicado general para otros medios donde no se está teniendo esa visibilización, esa información. Pues posteriormente, como va creciendo, nosotros podemos ir también atendiendo la amplificación de esa difusión, atendiendo al otro medio y al otro medio. Usualmente no se recomienda salir con un comunicado general ante el primer medio que ha tomado la noticia, porque precisamente usted estaría probablemente haciendo una amplificación, como tampoco subir algo a redes sociales cuando no ese es el territorio donde se está dando la conversación y la discusión, pero nuevamente eso depende nuevamente de los datos. Ahora, hay algunos stakeholders con los que es importante empezar a conversar, porque son tus personas que van a estar siendo sus embajadores en las casas, en las redes sociales, que precisamente son los colaboradores y las colaboradoras de la empresa. Si ha salido en un medio, probablemente las personas se van a volver y le van a decir, ¿qué pasó? Si las personas no tienen respuesta al interno de la empresa, eso puede empezar a generar también una amplificación en redes sociales cuando hay un silencio. Entonces sí, tenemos que hablar con nuestro equipo, aunque sea un solo medio de comunicación en el que haya salido desde el principio y que tengan claridad de qué es lo que está pasando y que la empresa o la organización está en control. Muy bien. Quisiera ir cerrando, Pablo, primero agradeciéndote por tu tiempo, por la experiencia que nos estás compartiendo y quisiera abrir la oportunidad para darles algún consejo a estos muchachos que están empezando en campo laboral, en un periodo extremadamente complicado de la realidad mundial, porque no es solamente en Costa Rica. Si tuvieras que darles un consejo en términos de comunicación, ¿qué les dirías? Bueno, es una muy interesante esa pregunta. Yo creo que el aprovechar su momento en la universidad es muy importante y eso es una de las cosas que muchas veces se ignoran. La solidez de los conceptos, la solidez de la preparación es muchas veces lo que es fundamental, y ahora que estamos hablando de crisis, porque no hay tiempo para repasar. Tienes que haber aprendido realmente, tienes que haber aprendido, y por eso es tan importante lo que comentábamos el otro día, de que los adultos aprendemos haciendo. Y por eso quise dejar el caso de la POPS, para que luego tal vez lo puedan revisar, porque precisamente es ese aprender haciendo que es fundamental. Entonces es muy importante el poder estudiar. Luego, hay que informarse mucho. Hay que pasar permanentemente, no solo leyendo los cursos, sino ya leyendo lo que vive el país. Y en comunicación es crucial entender la cultura, entender el contexto. Lamentablemente hemos tenido algunas debilidades en la formación. El otro día me invitaban al Colegio de Periodistas y hablábamos un poco de eso, de algunos de los profesionales de comunicación, porque es tan integral el conocimiento que se tiene que hacer para lograr una buena comunicación, que no basta, digamos, saber de la parte técnica o de la parte académica. Hay que saber de lo que está pasando en el mundo. Entonces, tal vez ese es mi segundo consejo. Es importante que se puedan estar informados, que estén leyendo, que puedan aprender. Lo otro, y el último, tal vez, es empezar a vincularse laboralmente lo más pronto posible. Precisamente en ese aprender, aunque sea unas horas, si tiene la oportunidad social de no trabajar mientras estudia, poder brindar a una organización, si se trabaja, inclusive trabajar tal vez honoren. Yo llevo la comunicación de la asociación del barrio, o yo déjeme ayudarle y hago el periódico de no sé qué, o le llevo la página web al negocio de mi tía, al salón de belleza de mi tía. O sea, entrar lo más pronto posible para empezar a combinar y aprender de mejor manera cuando estás combinando lo que estás haciendo con la parte académica. Entonces, tal vez esos son los tres consejos que podría dejarles. Te lo agradezco muchísimo. Una de las cosas que más les insistimos nosotros es que por más
buen profesor que tengan al otro lado de la pantalla o al frente de la clase, es imposible para uno enseñarles todo lo que ellos tienen que aprender en 3 horas. Ellos van a tener que seguir estudiando el resto de la vida como hemos seguido estudiando nosotros, porque esto cambia y más rápido de lo que uno está en capacidad de asimilar. Entonces, te agradezco de corazón tu tiempo. Marieta, el cuarto consejo es que te aprovechen, ¿verdad? Te saquen el jugo porque tienes muchísima experiencia y que no se dejen una pregunta sin hacer. Yes. A veces Aunque les la da clase pena. se desordene un poco. Sí, a veces les da pena preguntar y yo les digo que esa es una de las capacidades que lamentablemente perdemos desde niño. Cuando uno está chiquitito uno pregunta ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y eso qué es? ¿Y cómo? Y vuelve locos a los papás. Y esa es la manera de aprender, preguntando. Esa es una fuente inagotable de conocimiento y a veces Y no como nosotros preguntamos por seguimos pena. aprendiendo, así es como aprendemos los profesores también cuando nos preguntan. Así es que, porfa. Pregunten. Muchísimas gracias, doña Sigrid. No, a las órdenes. Realmente ha sido un gusto poder estar con ustedes el día de hoy y poder compartir un poco de algunas ideas un poco sueltas rápidamente de lo que hemos vivido. Estoy para servirles siempre. Muchísimas gracias, don Pablo. Espero verlo pronto por aquí o de manera presencial. Es bienvenido siempre. Creo que su charla fue, además de muy práctica, porque ellos así ven que lo que se hace de verdad en la realidad, que no es solo teoría, es muy motivante. Y las recomendaciones suyas, ojalá que de verdad les queden bien grabadas, porque tal vez es lo que a veces nos cuesta a nosotros a nivel académico que les cale, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, ha sido muy valiosa, es un honor tenerlo con nosotros y es bienvenido siempre. Puertas Muchas abiertas. gracias. Así es. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar hoy con nosotros y haber aprovechado esta charla. Muchísimas gracias, doña Sigrid, por el espacio. Nos vemos en la otra